Ya estamos en al aire. ¿Cómo están amigos, seguidores? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a un programa más de Espacio de Entrevista. En esta oportunidad hablaremos un tema muy importante, como es el tema de la coyuntura política y, por supuesto, electoral, ya que estamos a puertas de un proceso electoral que se llevará a cabo en este mes de febrero del 2025. Y para esto tenemos como invitada especial a la compañera Mónica Brito. Ella es militante de la Revolución Ciudadana, perteneciente al colectivo Revolucionario del Sur y también ex asambleísta. ¿Cómo está, estimada Mónica? Muy buenas noches. Bienvenida. Muy buenas noches, Gonzalo Mariuxi. Gracias por el espacio, por la invitación. Felicitaciones a los jóvenes que toman la batuta en cuanto a democratizar la información y los espacios donde los ciudadanos puedan tener voz. Gracias por la invitación. Listo. Uno de los temas centrales en la política actual en nuestro país es sin duda la violencia asociada al tema del narcotráfico. El Ecuador ha sido uno de los principales países, digamos así, en el tránsito de drogas y la violencia relacionada con este negocio que es ilícito, claro está, que ha aumentado de manera muy impactante. Esto ha generado inseguridad en la población y, bueno, una creciente demanda y medidas estrictas de seguridad. Por otro lado, tenemos al presidente de la República, Daniel Noboa, ya un año que asumió el poder. La pregunta es la siguiente, tres puntos en el IVA, Mónica, militares que salgan a la calle, dictar estado de excepción en algunas provincias que son afectadas y otras acciones que ha dictado el presidente de la República fueron suficientes, estimada Mónica. Nunca serán suficientes medidas que no son pensadas desde una visión integral de lo que es o debe ser la seguridad que se le otorga a los ciudadanos. Medidas que son planteadas desde iniciativas sin ningún análisis, sin ningún estudio, no van a dar resultados a la población. La creciente inseguridad que ha vivido este país en los últimos 3 gobiernos tiene que ver con un desmantelamiento de la institucionalidad pública del Estado ecuatoriano, tiene que ver con haber golpeado precisamente todo el sistema integral de seguridad ciudadana que tenía el país, que pasaba no solamente por la infraestructura vinculada a el tema de seguridad, por la dotación a la policía, desde el hecho de haber implementado un amplio número de agentes policiales, de haber dotado de las mejores herramientas, de los mejores unidades de vehículos, de dotación de infraestructura a la Policía Nacional, sino también haber creado un sistema integrado de justicia que permitiera atender denuncias, las emergencias a través del sistema integrado del 911. Ha habido un desmantelamiento absoluto de toda la institucionalidad del Estado en relación a los temas de seguridad. El descontrol absoluto en el manejo de las cárceles. Se entregaron las cárceles a las mafias. Está demostrado que el gobierno no controla nada en las cárceles. Si frente a esto usted no soluciona primero la grave crisis de institucionalidad del Estado en los temas de seguridad, cualquier medida que se plantee no va a tener éxito. 3 puntos porcentuales del IVA no han servido para la inseguridad, no han servido ni siquiera para la mínima obra pública que los ecuatorianos merecen. El haber planteado en la última consulta popular, el preguntarle a la ciudadanía si los militares debían salir a las calles sin ningún planteamiento de una acción complementaria a quienes nos deben brindar seguridad, como son las fuerzas policiales, y ante un Estado desmantelado que ha de alguna manera permitido que se introduzcan en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional las bandas delincuenciales, las bandas de narcotráfico, no iban a dar nunca resultados. Hoy tenemos nuevamente una serie de casos de denuncias de desaparición forzada que salieron a la luz a partir de un crimen atroz que todos tuvimos que lamentar y que aún nos sigue doliendo porque sigue en impunidad, como fue el caso de los 4 niños desaparecidos y luego encontrados asesinados, torturados e incinerados, y ahora quieren desviar la atención diciendo que han sido bandas delincuenciales. La justicia tendrá que responder y tendrá que develar quiénes han sido los verdaderos responsables, empezando por mencionar que la desaparición forzada es responsabilidad de los 16 efectivos militares y la complicidad del Estado ecuatoriano al no haber actuado con oportunidad, con eficiencia frente a este caso. Hoy estamos desprotegidos, no hay
propuestas reales, integradas, pensadas de manera objetiva para atender a la población en los temas de seguridad que nos aquejan y que nos tienen contando muertes todos los días, todos los días. Ya no contamos obras. Somos últimamente gobiernos que lo que cuentan es niveles de secuestros, de extorsiones y muertes. Lamentable el panorama que hoy tenemos. Bienvenida, Mónica. Gracias, Si bien Melissa. Noboa ha tenido varios enfrentamientos con actores políticos, especialmente, vamos a decirlo así, con las mujeres. Lo que esto conlleva ya a lo que es la violencia política de género. Ahora, dentro de las filas de la Revolución Ciudadana, tienen como candidata a Luisa González, que la apuesta una vez más a la presidencia. ¿Consideras que la candidata Luisa representa a las mujeres que de una u otra manera han sufrido violencia política de género? Mira, si hacemos un análisis de lo que implica la violencia política hacia las mujeres que han decidido actuar decididamente para cambiar los destinos del país, hay una serie de experiencias que podríamos contar. Tú abres las redes sociales y siempre te vas a encontrar con cuentas, no siempre trolls, sino con cuentas de personas reales que no tienen ningún reparo en meterse con la persona, con la condición de mujer, calificándola en su forma de vestir, en su forma de hablar, en sus relaciones de pareja, en lo que decide hacer con su vida y no en función de sus propuestas. Solo el hecho de que no te ciñas a las propuestas y seas objetivo y demandes resultados, propuestas, iniciativas de la candidata mujer y te metas con la persona a valorar o a juzgar la forma en que viste, si es madre soltera, si las parejas que ha tenido, etcétera, etcétera, o calificar o descalificar su nivel de inteligencia por ser mujer, es ya un tema de violencia de género. No se diga todos los ejemplos que ha dado el señor presidente, candidato, con respecto al tratamiento a una serie de mujeres, empezando por su expareja, el tratamiento a su hija, a quien pretende disminuir la pensión que le da, el tratamiento a su vicepresidenta, que no tiene ningún parangón en la historia con respecto a los temas de violencia de género. Es inédito lo que ha ocurrido en ese tema. El tratamiento con una ex ministra que decidió hacer público los anuncios que hizo con respecto a la crisis energética que vivimos y que aún no se ha solucionado. Solo está en stand-by porque tenemos lluvias. ¿Qué va a pasar cuando deje de llover y Ecuador? Porque no hay un plan emergente de reactivación y de atención de la crisis energética, vuelva al caos de los apagones. Tenemos interminables ejemplos de violencia de género contra las mujeres que han decidido hacer política en este país, y Luisa González, por supuesto que representa a las mujeres, y representa a las mujeres que hemos sufrido violencia política. Quien te habla ha sido candidata, ha sido militante, y no solo es al externo, muchas veces al interno de nuestros propios partidos tenemos que batallar con la violencia política de género porque es un tema cultural y hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo con política pública decidida, con un código de la democracia que regule realmente y que proteja a las mujeres de la violencia política. Pero no esa violencia política que calificas en función de tus intereses, y ya tenemos casos de unas niñas que realmente ineficientes en su gestión por el municipio de Guayaquil, por el solo hecho de decir que eran vagas, entonces ya es violencia política contra las mujeres. Creo que hay que saber diferenciar. Esto tiene que regularse, tiene que haber procesos formativos para que las nuevas generaciones comprendan que se puede hacer política sin agresiones, sin juzgar a las mujeres por su condición de género, sino en función del ejercicio de sus acciones en la política. Luisa nos representa y representa a esas mujeres que con esfuerzos han logrado superarse, han logrado al sitial a que Luisa ha llegado como militante, como exasambleísta, como exfuncionaria, y que hoy está demostrando que está totalmente capacitada para asumir el rumbo y la conducción de este país para nuevamente ponerlo en la ruta del desarrollo. Bien, damos paso a los comentarios de nuestros seguidores. Dice Carlos Armando Valencia, saludos, licenciada Mónica, bendiciones. Christopher Gómez, saludos, excelente representante en la política de la mujer, íntegra y leal.
Kenny Lisset Zamora nos dice saludos. David, saludos, 100% revolucionario, querida Mónica. Me gustaría regresar un poquito al pasado, desde que Lasso asumió la presidencia. Enfrentó varias protestas masivas por parte de sectores indígenas, sindicales, esto debido a las políticas económicas que implementó, claro está. Esta situación culminó en la disolución de la Asamblea Nacional y tras un juicio, por medio de un juicio político, lo que conllevó a que Daniel Noboa asuma el poder, ganando las elecciones. ¿Qué propuestas de políticas públicas económicas considera más urgente en abordar, teniendo en cuenta que estamos en problemas de desempleo, informalidad laboral y, por supuesto, la pobreza? Eh, Mirar al pasado es importante, no para quedarnos en él, pero sí para retomar los aprendizajes, lo que se hizo bien, replicarlo, mejorarlo, transformarlo en función del presente y el futuro que queremos construir. Creo que es importante mirar al pasado en función de aquellas cosas desastrosas que le han ocurrido al país, por ejemplo, en los últimos 7 años. Y también mirar al pasado en la década de un gobierno que se preocupó por la gente, que priorizó al ser humano y que generó realmente un nivel de desarrollo y de vida digna para los ecuatorianos. Sin embargo, hay que avanzar y mirar al futuro y revisar lo que está ocurriendo en el presente, en función de lo que ocurre hoy en nuestro país. La Revolución Ciudadana y nuestra candidata a la presidencia, Luisa González, han identificado 3 ejes fundamentales. La primera preocupación de la población, la inseguridad. Hoy vivimos aterrados, vivimos con miedo, vivimos presos en nuestras casas y cuando salimos estamos permanentemente monitoreando nuestras familias porque el peligro latente de que no puedas regresar a casa vivo lo sentimos todos, excepto algunos que andan con 30 guardaespaldas, una ministra que se mueve hasta con tanques de guerras por ahí. Seguramente ellos no tendrán ningún temor, pero el ciudadano común, el ciudadano que día a día se juega realmente la vida en las calles, la principal preocupación que hoy tiene es la inseguridad. Y como segundo elemento tiene que ver con lo económico y lo social, los niveles de desempleo que hoy enfrenta el país, la migración forzada a la que se han visto abocados los ciudadanos, principalmente los jóvenes, que permanentemente nos repiten en las calles, en los recorridos, con la gente con la que compartimos el diario vivir, y los jóvenes que nos dicen con absoluta desesperanza, este país no tiene nada que ofrecernos. No, no es el país, son quienes han administrado en los últimos 7 años el país que han generado esa desesperanza. Por lo tanto, un plan que recupere la seguridad para los ciudadanos, un plan que recupere la economía y las condiciones de vida digna a través de la atención de lo social, de la salud, la educación, el acceso a vivienda, la atención a la población prioritaria, a los niños que hoy están abandonados, que han subido de manera catastrófica los índices de pobreza y de mendicidad de los niños en las calles, de explotación infantil con actividades laborales que no pueden ser desarrolladas por los niños. Atender a nuestros adultos mayores que hoy viven en la más indignante pobreza y abandonados. Atender a las personas con discapacidad que antes sintieron alivio porque fueron sacados de los niveles más lacerantes de pobreza. Esa población nuevamente hoy está desatendida, abandonada, y es la que exige un gobierno que se preocupe por ellos y que los atienda. Y finalmente, una atención inmediata a la situación energética que vive el país. Hace un rato yo les decía, estamos en stand-by, estamos en pausa, porque está lloviendo. ¿Qué va a pasar con este país cuando deje de llover, cuando el gobierno no está invirtiendo, no está revisando alternativas de producción de energía, no está dando mantenimiento a las hidroeléctricas, no está dando mantenimiento a las termoeléctricas? Y volviendo al tema de lo económico y lo social, la Revolución Ciudadana tiene propuestas muy interesantes. Yo quiero mencionar algo que yo hace unos días que revisábamos los documentos para poder ir a un conversatorio en los barrios, y veíamos que una de las propuestas de Luisa González para los jóvenes es crear la universidad pública virtual,
con acceso a carreras tecnológicas, de educación superior, que va a permitir que más de 150.000 jóvenes puedan tener acceso a la educación superior. Nuestros jóvenes no estudian ni trabajan porque no hay oportunidades. La creación de créditos para los jóvenes, para las mujeres amas de casa, promover la asociatividad en las mujeres para que puedan recibir créditos, el promover la contratación de aproximadamente 20.000 parvularias para que puedan atender a la población infantil en nivel de escolaridad que hoy está desatendida. Son políticas públicas de impacto para los ciudadanos que van a permitirnos recuperar la esperanza de este país. Declarar en emergencia la salud pública, que hoy está absolutamente abandonada, hospitales desabastecidos de médicos y de medicinas. Hoy ya no tienes la posibilidad de ir a un centro médico privado por una emergencia y que te atiendan y luego el Estado asume la responsabilidad del pago de esa atención. Hoy eso no pasa. Hoy si nuevamente no vas con la tarjeta de crédito a una clínica, nadie te atiende. ¿Cuántos miles de personas tuvieron que morir porque no se pagaba a las dializadoras la atención de los pacientes? Se pagó ahora poco, porque estamos entrando a campaña, porque estamos en campaña. Se pagó la deuda del seguro, porque estamos en campaña. ¿Y cuántos murieron esperando que el gobierno cumpliera su responsabilidad de garantizar derecho a las personas que tienen insuficiencia renal? Es lacerante. Este es un gobierno del odio, del abandono y de la muerte. Luisa González representa la recuperación del Estado para ponerlo al servicio de los ciudadanos y recuperar las condiciones para la vida digna. Esas son las propuestas de la Revolución Ciudadana. Mónica, ¿qué papel juega el voto joven en estas elecciones, especialmente dado que muchos de los votantes están preocupados por los temas de la pobreza, la inseguridad y la falta de empleo? Mariusi, yo quiero apelar a el hecho de creer en la juventud. Creo en la capacidad que tiene la juventud y en la sensibilidad que tiene la juventud. No es real que nuestros jóvenes se dejen llevar por un cartón, por quien le ofrece una funda de alimentos, por quien le da un ingreso por 3 meses de $400, disfrazado de un voluntariado en temas ecológicos o ambientales. No, nuestros jóvenes no son tontos. Lo que más son es capaces, inteligentes y sensibles. Esos jóvenes están viendo qué proponen los candidatos. Y aquí el rol del debate es importantísimo. Luisa y todos los candidatos tendrán la oportunidad de mostrar qué le ofrecen a la juventud. Y quiero insistir, en el caso de las propuestas de la Revolución Ciudadana, hay una mirada integral a atender las demandas de la juventud. La posibilidad de generar empleo, hay una propuesta de Mi Primer Empleo para los jóvenes, donde el gobierno de la Revolución Ciudadana, el gobierno de Luisa González y de todo su equipo, va a garantizar que las empresas privadas que contraten jóvenes, el Estado va a garantizar el pago del 50% de ese salario para que puedan los jóvenes tener espacios y oportunidades de trabajo. Va a generarse créditos para iniciativas de emprendimientos desde los jóvenes. Se va a crear esta universidad virtual tecnológica que va a permitir que 150.000 jóvenes tengan acceso a la educación superior. Se va a trabajar en las áreas de deporte, cultura, recreación y ambiente para la participación y la organización de los jóvenes. Y ya te digo, el voto joven es decisivo. Aproximadamente 40% de los votantes son personas jóvenes. Y yo hago un llamado y apelo a esos jóvenes llenos de sensibilidad, de esperanzas de un futuro digno en su país, no fuera. Ningún joven tiene que emigrar porque sienta que el país, el gobierno no tiene nada que ofrecerle. El joven tiene que emigrar porque se ganó una beca financiada por el Estado ecuatoriano a irse a preparar a las mejores universidades. Eso es lo que vamos a tener con un gobierno liderado por Luisa González. Un gobierno preocupado porque el joven tenga oportunidades y cuando esté ya formado y capacitado, tenga también la posibilidad de trabajar en su propio país como mano de obra calificada, absolutamente capacitada y con manejo de altas tecnologías y conocimientos técnicos para el servicio a la sociedad.
Estimada Mónica, una pregunta muy puntual. Si yo le pregunto a usted, como miembro del Movimiento Revolución Ciudadana y también perteneciente al colectivo Revolucionarios del Sur, si yo le pregunto a usted si Luisa González, candidata a la presidencia de la República, asistiría al debate presidencial que se desarrollaría este domingo, 19 de enero, ¿usted qué me respondería? Por supuesto que Luisa va a asistir. Si hay algo que las mujeres no tenemos es miedo. Y las mujeres Perfecto. formadas desde el centro de las comunidades rurales, urbano-populares, jamás le hemos tenido miedo a nada y hemos logrado siempre salir adelante. Este debate, si el señor presidente candidato no se presenta, porque ya están corriendo la pelotita de que no se va a presentar y nos tienen hablando toda la semana de si se presenta o no se presenta, desviando de los temas urgentes que el país está sufriendo y que deberían ser atendidos por el gobierno. Eso es una estrategia política. Eso es dejar a Luisa expuesta para que sea la única que reciba ataques de esos candidatos de la derecha y algunos despistados que dicen ser de izquierda que seguramente irán y apuntarán contra Luisa. Pero Pero Luisa es una mujer de armas tomar, es una mujer preparada y capaz que estamos seguros que sabrá salir absolutamente victoriosa, porque tiene la verdad y tiene la transparencia para ir a proponer lo que está en capacidad de cumplir con su equipo de trabajo. No va a vender humo, no va a vender cuentos como nos han acostumbrado en los últimos 3 años, en los últimos 3 gobiernos. por supuesto, le preguntaba esta parte porque, bueno, en una entrevista en un medio de comunicación, Diana Jacome, candidata a la Asamblea por ADN, le preguntaron si Daniel Noboa asistiría o no. Ella no se puede decir ni sí ni no, sino más bien que respetaría la decisión que tomaría el presidente de la República, en este caso, pues no, Daniel Noboa. ¿Qué infracciones graves, porque estamos hablando de infracciones leves, graves y muy graves, qué tipo de infracciones tendría en este caso de no asistir el presidente Daniel Noboa al debate presidencial? Empezar por decir que ya a nadie le sorprendería pues que el señor no vaya al debate. Infracciones, ¿tú crees que les preocupan las infracciones a quien invadió una embajada para secuestrar a un asilado político? ¿Tú crees que le preocupa una infracción electoral a quien no ha tenido la decencia de respetar lo que dicta el Código de la Democracia con respecto a tomar obligatoriamente la licencia para poder hacer campaña? ¿Tú crees que le preocupa a quien ha desterrado a su vicepresidenta y sigue lanzando todos los ataques contra ella cuando fue electa democráticamente por el pueblo ecuatoriano y por vía decreto nombra a otra vicepresidenta? ¿Tú crees que le preocupa una infracción electoral de no ir al debate? Al señor no le preocupa nada. Y cuando digo nada me refiero a nada ni nadie. No le preocupa el pueblo, no le preocupan las mujeres, no le preocupan los niños. Tanto así que cuando se supo de primera mano que habían aparecido los 4 niños de las Malvinas incinerados, luego de más de 20 días de desaparecidos, no fue capaz de mencionar nada, nada, ni siquiera una condolencia. Por lo tanto, ¿qué le puede preocupar una nueva infracción electoral? Por supuesto que debería haber sanciones de no presentarse, pero tenemos una absoluta desinstitucionalización del Estado ecuatoriano y no se diga de esa función electoral que es vergonzoso. Señora Diana Tamaín, señor Pita, al quien pude conocer cuando trabajé como parte del equipo del Consejo Nacional Electoral en Guayas. Señor Pita, ¿dónde quedó su planteamiento de un hombre de palabra, de honor y de ética? Señora Tamaín, por Dios, tengan la más mínima decencia de en estos últimos días que les quedan en cuanto al periodo electoral, de hacer cumplir la norma, demuéstrenle a los ecuatorianos que les queda una pizca de decencia. Lo que hoy tenemos es un absoluto atropello a la norma constitucional y las demás leyes. No existe el Estado ecuatoriano, es un Estado fallido. Es todo lo que puedo decir en relación a esto. Mónica, ¿qué mensaje le daría a los votantes ecuatorianos considerando los desafíos que enfrentan en las elecciones de febrero próximo? Querida Mariuxi, Gonzalo, el mensaje a los ecuatorianos es que piensen en sus hijos, piensen en su propia vida, piensen en si queremos seguir teniendo 4 años más de abandono, de desolación, de contar muertos,
de vivir aterrados de que le pase algo a nuestras familias y a nosotros mismos. Piensen si queremos seguir viendo en las noticias a los adultos mayores abandonados a su suerte, a los niños y niñas con discapacidad y personas con discapacidad rogando una calificación de su condición de discapacidad que además no son atendidos y que no cuentan con la calificación de su discapacidad, de si queremos seguir viendo las decenas de miles de jóvenes que abandonan el país porque no encuentran esperanza en el suyo. Solo les dejo para que lo piensen. En esta ocasión, el voto es por la vida. Es por la vida, es por la paz, es por la recuperación del futuro que nos han robado. Y ese futuro, la posibilidad de recuperarlo, está en las manos de Luisa González y su equipo de trabajo. Bien, estuvo con nosotros la licenciada Mónica Brito, a quien agradecemos infinitamente por poder dialogar este tema muy importante como es la coyuntura electoral. Muchas gracias, estimada Mónica. A ustedes, Gonzalo, Mariuxi, no bajen nunca los brazos, continúen llevando adelante esta iniciativa de información digital que le permite a los actores sociales y políticos dirigirse a los ciudadanos y democratizar el acceso a la información. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.